sea, es decir, que igual que en los 50 en Estados Unidos había gente a la que inyectaban radiactividad para ver cómo respondían en sí, caso o al de metro, o en desastre. el puerto de Los Ángeles, y han hecho cantidad de cosas de este tipo. Entonces la idea es que en España también, digamos que hubo... Sí, porque estaba en el punto intermedio. Si tú hacías lo mismo, si lo hacías a sabiendas en África, no te podía dar unos buenos resultados porque no había los medios para una investigación como este. Y en un país un poco más avanzado, no sé, mismo ya no se atrevían, ¿no? Pero aquí estaba el medio, entre caballo del tercer mundo y el primer mundo. Pero no es solo porque he estado desde el CSIC, sino que el CSIC dice que fueron terceras personas quienes hicieron... No, el CSIC dice... El resultado contenido en un informe de 7 folios dice: la tesis del aceite no se sostenía. Por el contrario, existían datos que apuntaban hacia un ensayo de guerra química como detonante de la epidemia. Pero no dice el gobierno que... Bueno, ese es el CSIC. Sí. Que es parte del gobierno. Así que se han juntado todos aquí para taparlo, para que no se supiera. Y lo más grave es que haciendo esto no le ayudas a los enfermos, porque el antídoto está, pero, y tampoco puedes usarlo para otra epidemia, pero la que pasó en Estados Unidos un poco después. Y lo otro es que toda la población mundial no se entera tampoco. La palabra organophosphoradas es más que todo institucional de Inglaterra ni ningún sitio. Sí, lo que quiero decir es que así como no sé, es una cosa moderna que las universidades estén subvencionadas por empresas y que los contratos con las universidades explicitan que no pueden hacer informes en contra de los productos de ciertas empresas, que es una situación, digamos, la moderna, este podría ser un reflejo, pero digamos que es a posteriori, ¿no? O sea, no sé cómo esto da luz sobre lo que tenemos ahora, que es un montón de estudios que se callan sobre un montón de estudios de universidades respecto a esto. Bueno, ahora parece que es un poco más fácil porque últimamente directores de revistas médicos han dejado sus cargos porque están asqueados justo con lo que tú dices. Después hay ahora en internet hay una cosa que es PLOS Medicine, que es la Public Library for Medicine. Y allí sí que puedes encontrar cosas que son bastante verdaderos. Porque el Lancet es el malvado número 1 para mí, el famoso Lancet. El famoso Lancet saca un estudio de Taboinca, el médico que me gustaría ver en la cárcel, que es este que forzó a decir que aquí en España fue el aceite de colza, y todos los otros estudios se basan en este maldito estudio. Digamos, este estudio está totalmente falsificado. Bueno, jo crec que ja hem donat... bueno, podríem estar, el que escriu al tòpic, podríem estar hores perquè no nos cansaríamos de ir a algunos. Moltes gràcies i ja tres... Ja que és un simpòsium on abunden a l'element masculí i tenim aquí una gran representació femenina, que millor que la d'honrar. Moltes gràcies.